¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, a una transmisión más de Facebook Live. Hermanos, todos los días tenemos que transmitir, todos los sábados dispensen a las 9. Este de sábado fue un poco difícil para mí, me sentía un poco mal, pero ya me siento mejor, así que vamos a iniciar esta transmisión. Y hoy, hermanos, así como pueden ver en su pantalla, tenemos un tema muy interesante, muy importante para comprender cómo es que Juan veía a través de este evangelio, o cómo Juan nos expresa quién es Jesús a través de este evangelio. Y hoy toca el tema el buen pastor. Creo que es un tema que como cristianos o como personas seculares hemos escuchado mucho, que Jesús es el buen pastor. Así que hoy hemos llegado a este tema que está ubicado en la palabra de Dios, en el evangelio de Juan, iniciando el capítulo 10. El podcast anterior, capítulo 26, hablamos del capítulo 9, los últimos versículos. Hoy iniciamos ya con un nuevo capítulo número 10, del versículo 1 al 21. El tema, el buen pastor. Recuerden, hermanos, estamos ayudándonos con el devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús, del hermano Wayne McLeod. Bien, hermanos, hoy vamos a introducirnos con algo de música especial. Ahora que estamos en sembrinas, lo sentimos, pero no podemos reproducir este audio clip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Bien, hermanos, vamos a introducirnos ya en esta noche al tema de hoy. Hoy nada más quería agregarles esta pequeña música que he estado escuchando del grupo La Ivy, que es pues navideña, ¿verdad? No estamos peleados con la Navidad. Estamos llevando unos devocionales para aquellas personas que se interesen. Bueno, pueden acercarse y escucharlos. Son unos devocionales escritos por el pastor John Piper y se me hacen muy preciosos para esta temporada que se acerca, una excelente temporada para compartir el evangelio y para recibir las buenas nuevas que llegaron hace poco más de 2000 años. Bien, hermanos, introduzcámonos pues al tema, el buen pastor. Abramos nuestras Biblias, en el capítulo 10 del evangelio de Juan, versículo 1. Esta Biblia que yo manejo es Reina Valera, pero es Reina Valera 2000. Por alguna razón la compré y bueno, es la que estamos utilizando. Dice, entonces Jesús dijo, os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil. Y cuando las ha sacado fuera, todas las que le pertenecen, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero no siguen al extraño, antes huyen de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta comparación hizo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las esparce. El asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. De nuevo hubo disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Para qué le escucháis? Otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y de esta manera, hermanos, estaban divididos por las palabras de nuestro Señor Jesús. Eso causaba y causa, aún en estos días, división. El Señor causa división. Hay quienes hablan de un ecumenismo para unirnos a través de las cosas que nos asemejan, como por ejemplo, dicen muchos, el amor. Pero las palabras del Señor Jesucristo dividen, definitivamente, dividen de los que son y de los que no son. Bien, si observamos en Juan, en este capítulo 10, el Señor Jesús se comparó a un pastor. A través de esta ilustración, Él enseñó algunas verdades muy espirituales importantes acerca de sí mismo y nuestra relación con Él. Jesús empezó declarando que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es ladrón y salteador. El redil de las ovejas es un lugar de seguridad y refugio para las ovejas. Jesús parece estar usando el redil para ilustrar muchos aspectos diferentes de la salvación. En el versículo 1, vemos que las ovejas deben entrar en este redil a través de un determinado portón. En el versículo 7 nos dice que Jesús es la puerta para el redil de la salvación. Si usted quiere experimentar la seguridad y el refugio de la salvación, usted necesita entrar por medio del Señor Jesús. Hay muchas maneras en las que las personas intentan entrar en este redil. Algunos prueban yendo a la iglesia, otros prueban con las buenas obras. Creen que si van bastantes veces a la iglesia y hacen bastantes buenas obras, entonces Dios los aceptará. Jesús nos está diciendo que cualquiera que trata de salvarse del juicio por cualquiera de estos recursos es lo mismo que un ladrón y un salteador. No son bienvenidos en el corral, son impostores. No son creyentes verdaderos. El creyente verdadero entrará por la puerta, siempre. El creyente verdadero es uno que entiende que el único camino para entrar a la salvación de Dios es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos bíblicos, los pastores traían a sus ovejas a un redil central por la noche. Esto lo hacían todos los pastores, traían a sus ovejas a este redil por protección. Esos pastores contrataban a una persona para estar de guardia en la puerta toda la noche. Cuando los pastores llegaban temprano por la mañana para llevar a sus ovejas al pasto, las ovejas de todos los pastores estaban mezcladas. Para separar las ovejas, es interesante cómo lo hacían los pastores. Los pastores simplemente llamaban a sus ovejas. Cuando oían su voz, la voz de su pastor, estas ovejas se abrían paso hasta el sonido de aquella voz y eran conducidas a pastar, a la voz de su pastor. Las ovejas no escuchaban la voz de un desconocido. Se escapaban de cualquier otro pastor que intentara llamarlas. Respondían solo a la voz de su propio pastor. Esto es un verdadero reto para nosotros como creyentes que hemos experimentado la maravillosa salvación de Dios. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Estas voces nos llaman a experimentar la vida en plenitud. Nos tientan a apartarnos, por lo menos un momento, de los principios de la palabra de Dios. Los que verdaderamente les pertenecen al buen pastor oirán de estas voces. Siguen solo una voz, la voz de su Señor Jesús. Fíjese que hay una relación íntima entre el pastor y las ovejas. El pastor puede reconocer a cada oveja. Un buen pastor conoce de nombre a cada oveja de su manada. Aun cuando Jesús está interesado en su iglesia como un todo. Vemos a Jesús que llama a la iglesia como un todo.
pero particularmente Él está interesado en cada uno de nosotros como individuos. Él conoce Él conoce nuestro nombre, Él conoce el número de cabellos de nuestra cabeza. Él sabe cuando las cosas no están yendo bien en nuestras vidas. Él sabe cuando estamos sufriendo y le importa profundamente. Hemos visto cómo Jesús se comparó con el portón. Sin embargo, Jesús les advirtió a su audiencia que había muchas personas que afirmaban tener otro camino de salvación. Jesús fue muy claro aquí. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Estos individuos no pertenecían al corral. Estaban tratando de extraviar a las ovejas. Incluso en los días cuando el Señor Jesús caminaba sobre la tierra, eran evidentes esos ladrones y salteadores. Jesús a menudo entró en conflicto con los fariseos, quienes se erigían en pastores del pueblo de Dios. En realidad estaban induciendo al error a las personas, apartándolas del verdadero pastor. Incluso en nuestros días puede haber falsos pastores en medio de nosotros. Jesús es el único pastor verdadero. Solamente Él puede cuidarnos y nos puede proveer la salvación plena de Dios. Jesús nos recuerda que a sus ovejas no las engañarán fácilmente. Reconocerán a estos falsos pastores. El Espíritu de Dios les revelará esto cuando examinen la verdad de las Sagradas Escrituras. Nosotros como ovejas del buen pastor escuchamos su voz y reconocemos cuando alguien nos miente, cuando alguien nos quiere apartar a través de engañosas enseñanzas, de las enseñanzas verdaderas y salvadoras de nuestro Señor Jesús. En el verso número 9 vemos todavía otro aspecto que ofrece la salvación del Señor. Fíjese que el pastor saca a sus ovejas a ricos pastos. No solo Jesús nos conduce al redil de salvación, Él también nos conduce desde ese lugar de pastos de vida abundante. El Señor no solamente nos salva, sino que nos lleva a ricos pastos. El Señor tiene mucho más en reserva para nosotros que simplemente una experiencia de salvación. La salvación es simplemente el comienzo. Hermanos, amigos, imagínense las ovejas contentándose con experimentar todo el día en el corral con las ovejas. Suena raro. El gozo que estas abejas estarían perdiendo. El Señor nos salva y nos pone en el corral. El corral, obviamente, es la iglesia. Y nos gozamos y somos bendecidos y somos felices. Pero hay un gozo más abundante que nos espera afuera del corral. Los pastos de vida abundante están rebosando con pasto fresco y aguas refrescantes. El buen pastor quiere conducir a su pueblo de ese lugar de salvación a la alegría del servicio y la comunión con Él. Hay más en un matrimonio que simplemente la boda. La salvación, así como la boda, nos lleva a una relación maravillosa. Ahora que hemos experimentado esa relación con el Señor Jesús, debemos trasladarnos de ahí a las nuevas alturas de comunión y servicio. De buen grado, hermanos, se requiere una cierta cantidad de coraje, de valor, para salir del corral, pero el Señor ha prometido guiarnos. Si estamos dispuestos a seguir al buen pastor en este territorio desconocido, Él eventualmente nos conducirá a refrescantes pastos y corrientes tranquilas. Fíjese en este pasaje que hay cosas que caracterizan la relación entre las ovejas y el pastor. Primero, las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor de todas las demás voces. El Espíritu de Dios que mora dentro de los corazones de los creyentes les permite conocer la voz de Cristo en medio de la multitud de voces mundanas que buscan que también les escuchen. En segundo lugar, el pastor va delante de sus ovejas y las guía. Aun cuando puede haber muchas luchas y dificultades para nosotros, como creyentes, podemos estar seguros que el pastor que va delante de nosotros nos resguardará del peligro. Podemos salir con confianza porque Él es el buen pastor. Ha ido delante de nosotros para mantener alejado al enemigo. En tercer lugar, las ovejas
no escucharán la voz de otro pastor. Aun cuando haya muchas tentaciones a lo largo del camino, las ovejas tienen en mente un único sendero. Solo escucharán el sonido familiar de la voz de su pastor. Huyen de la voz de otro pastor. Esto debe caracterizar nuestra relación con el buen pastor precisamente hoy. Deberíamos poder reconocer su voz y solamente seguirle a él. Deberíamos poder volver nuestras espaldas a las otras voces clamando que les presten atención. Nosotros también necesitamos tener una mente de un único sendero. Tan profunda e intensa es la devoción del pastor por sus ovejas que él voluntariamente da su vida por ellas. Un falso pastor no daría voluntariamente su vida por las ovejas. Si un lobo entrara en un corral, el asalariado huiría, dejando las ovejas en peligro. Sin embargo, el buen pastor voluntariamente da su vida para salvar incluso una de estas ovejitas. ¿No es acaso sorprendente que un pastor tuviera tal devoción por sus ovejas? Es difícil imaginarse, viéndolo en esa perspectiva, que un ser humano muriera para salvar la vida de un animalito. ¿Cuántas veces más allá de nuestra comprensión es que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, diera su vida por usted y por mí? ¿Por qué moriría un Dios santo por personas pecaminosas? Hermanos, este es un ministerio que nunca podremos comprender completamente. A lo largo y a lo ancho de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesús va a ser algo que vamos a tardar la eternidad. Y aún así, no vamos a poder comprender toda la anchura y toda la largura de lo que fue el sacrificio de un Dios santo, puro y bueno por unos humanos pecadores. Como el buen pastor, Jesús conoce a todas sus ovejas. Había otras ovejas que todavía no encontraban su camino al redil. Estas ovejas eran las diversas tribus y naciones. Somos una parte de estas ovejas de las que Jesús habló ese día, hermanos. Jesús las conocía a todas. Él también las llamaría a salir y ellas también oirían su voz y le seguirían. Jesús voluntariamente dio su vida por sus ovejas en la cruz. Nadie le quitó su vida. Los líderes religiosos del día pensaban que tenían autoridad para quitarle la vida al Señor Jesús. Este no era el caso. Jesús ofreció su vida libremente por usted y por mí. Él hizo esto en obediencia a la orden y el propósito de su Padre. Cuando los judíos oyeron lo que Jesús les estaba diciendo, estaban divididos en su opinión de él. Algunos alegaban que él tenía un demonio y que él había perdido la razón. Intentaron desalentar a otros a que escucharan su enseñanza. Hubo otros en el gentío aquel día que no estaban tan seguros de que él estuviera poseída por un demonio. Se preguntaban cómo podía un demonio, en verdad, hacer ver a un ciego. Si bien necesariamente no le aceptaban como el Hijo de Dios, por lo menos estaban abriendo sus ojos y sus oídos a los hechos que se le estaban presentando ante ellos. Y así, hermanos, el autor de este devocional, Wayne McLeod, cierra este devocional el día de hoy. Y podemos pensar acerca de este pasaje y pensar cómo es que este pasaje, o qué es lo que nos enseña este pasaje acerca de la salvación. Primeramente, considero que la salvación es solamente un único camino. Y es aquí precisamente donde se distingue este pasaje en el camino. Jesús es el único camino. Jesús es la puerta. Cualquier otra puerta, cualquier otro sendero, es un salteador, es un ladrón, es un mentiroso. Aquellos que dicen que necesitan algo más, además del Señor Jesús, para ser salvos, bueno, ese es un engañador, ese es un salteador. Cualquier cosa extra que a usted le pida a alguien más, sea dinero, sea una devoción a una imagen, o sea una devoción a algo que está fuera de la palabra del Señor, o a alguien que está fuera de la palabra del Señor, les exigen o les intuyen a tener una devoción hacia eso y desvían
el pensamiento del ser humano hacia Jesús, lo desvían hacia ellos, esos son salteadores, son lobos y son peligrosos. Debemos tener mucho cuidado porque el Señor dice que sus ovejas escuchen su voz. Jesús está constantemente hablándole a sus ovejas. Solo tenemos que poner atención, como dicen muchos, parar nuestro oído y poner atención a la voz de nuestro pastor. Ahora, no es algo así como, por lo menos en mi caso, como que cierro los ojos y quiero escuchar la voz de Dios. Esto lo encontramos en la palabra del Señor. Siendo diligentes en el estudio. Recuerden que dice esa palabra que por falta de entendimiento el pueblo perece, ¿no? Necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para que no caigamos en las garras. Pero a pesar de eso, hermanos, hay algo muy precioso en esta palabra. A pesar de eso, aquí está hablando de unas ovejas de otro redil, que no conocen nada. Él está hablando de un redil principalmente que eran los judíos. Y precisamente creyeron judíos. De ahí estamos, los apóstoles, todos eran judíos. Y hubo salvados dentro de los judíos. Hubo gente que escuchó y fue salva. Pues esos son los primeros, se puede decir que el Señor estuvo hablándoles, el primer redil, para que fueran salvos a través del Señor Jesucristo. El segundo redil somos nosotros, los que estamos nosotros afuera de lo que es la religión judía, y nos llama para que vayamos al redil. Pero, ¿cómo podríamos ir si no conocemos la palabra? De alguna manera, el Señor ha utilizado la predicación para que estas buenas nuevas, a pesar de que no seamos judíos, nos llegue la salvación a nosotros. Por eso Pablo hace tanto énfasis en decir que ya no hay judío ni gentil, que ya no hay judío ni griego, sino que somos en uno, en el Señor Jesús somos un solo pueblo. Ya no hay una distinción específica de un pueblo. Hay muchos que dicen, no, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Digo, definitivamente fue el pueblo elegido de Dios porque estaba la simiente prometida de Abraham. Por eso Pablo especifica, no a sus simientes, como si fueran muchas, sino a su simiente, el cual es Cristo. El pueblo de Dios se conjunta en Cristo y en la simiente de Cristo, a través de él, Dios nos unifica a todos. De tal manera que si un judío no cree en el Señor Jesús y no usa la puerta, que es precisamente lo que te está diciendo aquí a ellos, a los judíos, y no vienen a través de mí, entonces no son salvos. Así sean directos hijos de Abraham por su sangre, entonces no son pueblo. Así que considero que es un error decir que el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel, el que actualmente conocemos. El pueblo elegido de Dios es el pueblo que está cubierto por la sangre del Señor Jesús. No hay otra puerta. Incluso, aunque hay un pasaje por ahí que dice que va a ser revelado a Israel el Señor Jesucristo, dice que van a llorar lágrimas como de pérdida de primogénito. En los últimos días el Señor va a hacer una misericordia con los judíos, pero no salvándolos por sus obras, sino porque van a reconocer al Señor Jesucristo. A fin de cuentas, todos nos unificamos en el Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en el buen pastor. Dice que el buen pastor, sus ovejas lo escuchan su voz. Así que yo siempre pienso, si una persona está en un lugar donde no debe de estar, porque sabemos que hay una mala doctrina, a veces nos preocupamos. Y nos preocupamos porque debemos de preocuparnos, ¿verdad? Puede ser un familiar, puede ser alguien muy cercano a nosotros. Pero considero que debemos dejarle las cosas al Señor porque el Señor, Él dice, el que es mi oveja escucha mi voz. Entonces yo estoy seguro y plenamente seguro que aquellas personas que son del Señor saldrán de aquellas instituciones, de aquellas doctrinas engañosas a los pies del Señor Jesucristo. Esa es el gran confort que podemos tener nosotros, sea tarde que temprano. Si son sus ovejas, escucharán su voz y saldrán de los caminos donde no deben de estar. ¿Y nuestro trabajo cuál es? Seguir predicando, para que esa palabra siga llegando
a las comunidades, a los lugares donde se necesita escuchar para que las personas puedan ser salvas. Es el sistema que el Señor ha diseñado, la predicación, para que podamos nosotros compartir el Evangelio. No hay otra manera de salvar al pueblo, sino que conozcan al Señor Jesucristo, que es el único camino. No hay 2 o 3 caminos, es el único camino. De hecho, estaba haciendo un análisis antes de iniciar este podcast, porque justamente hace 2 o 3 días estaba pensando en el camino, un solo camino. Pero recuerdo que el Señor Jesús también hablaba de otro camino. Este es el camino, como lo menciona este hermano en su devocional, el camino de las obras. Y ciertamente ese camino también existe, el cual le dice nuestro Señor Jesús a los judíos que serán juzgados por Moisés. Moisés va a ser quien los va a juzgar. ¿Qué es el siguiente camino? Jesús y Moisés. De alguna manera, Jesús es salvo a través de los medios que pone Moisés. ¿Cuáles son los medios de Moisés? Cumplir perfectamente toda la ley. Aquel que cumpla cada mandamiento a su perfección, este va a ser salvo. Bueno, nuestro Señor Jesús, bajo esas reglas, nació como judío y cumplió la ley perfectamente. Si hay alguien más en el mundo que puede cumplir la ley perfectamente, bueno, considero que bajo esas reglas va a ser salvo. El problema es que no puede haber nadie que cumpla esa ley a la perfección. Así que es por eso que hay un solo camino, aquel donde nos sujetamos en Cristo y podemos ser salvos. No hay obras suficientes para alcanzar a las obras que llegó a hacer nuestro Señor Jesús. Es por eso que hay un solo camino. Hay quienes les gusta escoger otro, que son sus medios, sus obras, su bondad. Pero creo que si nos agarramos del Señor Jesús, estamos seguros y debemos estar tranquilos de que estamos en buenas manos, estamos con el buen pastor. Hermanos, hasta este punto llegamos en este precioso devocional. Hermanos, los dejo este precioso día. Nos vemos la siguiente semana a las 9. Ahora sí, primeramente Dios, 9 en punto, hermanos. El día sábado siguiente, 9 en punto, aquí a través de su canal favorito, JC Bible, el podcast. Así que aquí nos vemos la próxima semana. Yo los voy a dejar con esta música navideña, ya que estamos vísperas navideñas. Vamos aprovechando. Espero les guste esto que estamos poniendo. Que Dios los bendiga, hermanos, preciosa noche. El día de mañana hay servicio. No recordemos, hay que asistir a nuestras iglesias. No perdamos la oportunidad de gozarnos cantándole al Señor. Los dejo, hermanos. Bendiciones para todos. Pasen muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Bye bye.